En este año, o sea, durante el año, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa van a aumentar el número de tanques en el frente de batalla de Ucrania mes a mes hasta llegar a fin de año a 4.000 tanques. La OTAN y Ucrania tienen la intención de llegar a tener 2 batallones. El fin de semana pasado, en una entrevista con el canal de televisión canadiense CBC, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, trató de aclarar al menos un poco la situación con las entregas ampliamente anunciadas de tanques modernos de los países miembros de la OTAN a su país. Según el ministro, empezaremos a usarlos en el frente probablemente en primavera, en la cantidad de al menos 2 batallones de tanques. Por lo tanto, desde el punto de vista de un aumento real en el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la montaña blindada combinada de los Estados Unidos y Europa para lograr un punto de inflexión decisivo en el frente ruso-ucraniano, hasta ahora ha dado luz casi a un ratón, con la promesa algún día de aumentar de manera decisiva las entregas de tanques. Sin embargo, está bastante claro que la decisión final sobre el volumen y el alcance de estos refuerzos de las capitales occidentales se tomará dependiendo del éxito que tengan los ucranianos en el uso de los primeros al menos 2 batallones de tanques en la zona de combate. Si los proyectiles y cohetes rusos rebotan en las armaduras como guijarros y un pilar de hormigón, esa es una conversación. Y si Abrams y Leopards y otros espíritus malignos blindados arden como velas un par de meses antes enfrente de nuestras trincheras, me temo que Kiev enfrentará una gran decepción con los aliados. En primer lugar, en los estadounidenses, que de antemano y con mucha prudencia ni siquiera prometen a las Fuerzas Armadas ucranianas su primer Abrams antes de finales de 2023 y principios de 2024. Ante las pérdidas absolutamente inevitables en el frente, Londres fue el primero en encogerse notablemente, ya que prometió a las Fuerzas Armadas de Ucrania la primera compañía de su Challenger 2 de 14 tanques, según el periódico The Sun, citando a una fuente informada del Ministerio de Defensa británico, ahora están negociando con los generales ucranianos garantías de que ni un solo Challenger, incluso si es alcanzado, caerá en manos de los rusos. Bueno, para que aquellos que hayan estudiado el trofeo no tengan acceso a tecnologías que son críticas para los británicos, el más importante de los cuales son los secretos de la fabricación de armaduras compuestas, cuyo nombre en código es Dorchester, que, según el interlocutor del periódico, es la mejor armadura del mundo en la actualidad. Los rusos estarán desesperados por destruir y apoderarse del Challenger 2, en parte por su propaganda, pero también para obtener acceso a los secretos de su fabricación, según la fuente de Sun. A la luz de tales preocupaciones, las opciones para el futuro uso en combate de los tanques Challenger 2 que los benefactores de Londres ofrecen a Kiev para discutir antes de que se entregue la nueva arma son curiosas, cuanto menos. La peor opción es destruir el tanque cuando la línea del frente se derrumba y las tropas ucranianas se retiren. Por lo tanto, el primer paso es capacitar
y trabajar con los planificadores de operaciones para garantizar que el Challenger no se utilice en escenarios que impliquen una posibilidad real de colapso frontal. El segundo paso es asegurarse de que, a nivel táctico, los ucranianos puedan evacuar los tanques mientras están bajo fuego. Definitivamente tienen suficiente coraje para esto, dijo una fuente SAN de los ucranianos. Traducimos del técnico militar británico al ruso. Sé el primero en lograr un gran avance. Dios mío. En Londres quieren que el Challenger se use solo en los sectores más estables del frente, o sea, donde no hay combates. Supongamos, por el método de disparar desde posiciones de tiro cerradas debido a las espaldas anchas de los soldados ucranianos. Y si participa en las ofensivas de Fuerzas Armadas ucranianas, entonces solo donde otros ya hayan roto el frente, donde los rusos huyen presa del pánico y no tienen posibilidad de organizar un contraataque. Entonces, si al menos uno de los generosos regalos de Londres se daña o se quema, el Challenger, ¿no? Las brigadas de evacuación ucranianas podrán conducir fácilmente y libremente detrás de él y retirarlo de la zona de combate. Pero si se hace bajo fuego, por ejemplo, desde aviones o helicópteros, entonces los ucranianos deberían estar dispuestos a pagar con sus vidas para salvar al tanker Challenger de ser capturado por los rusos. La discusión sobre los métodos y las posibilidades de uso en combate de los 14 Leopard 2A6 prometido a Ucrania también está en pleno apogeo en Alemania. Parece ser más realista y militarmente racional. La publicación local RND apenas exprimió recientemente un pronóstico amargo para Berlín. El cuarto tanque ruso todavía destruirá el Leopard. ¿De qué se trata? Aquí RND se refiere al jefe de Departamento de Investigación y Desarrollo de la Academia Militar, el coronel Markus Reisner. Según este experto militar basado únicamente en las características de rendimiento en campo abierto, cualquier Leopard 2A6 en una batalla 1 a 1 está garantizado para derrotar al T-72B3 ruso promedio. Es decir, el T-72B3 hoy constituye la mayor parte del grupo de tanques rusos en la zona de operaciones especiales. Cada uno de estos tanques tiene sus propias fortalezas y debilidades. El alemán tiene una alta relación potencia-peso y capacidad de mantenimiento alemana patentada. El ensamblaje de la planta de energía en el tanque puede ser cambiada en 35 minutos, incluso en el campo. Pero lo principal es la conciencia situacional de la tripulación sobre la situación en el campo de batalla, que es mayor que en la del tanque ruso. Y esto es causado por las miras Phase y la electrónica avanzada que posee el Leopard 2A6. Como resultado, todo en Leopard se basa en la precisión del primer disparo. Debido a la falta de un cargador automático, su tripulación necesita más tiempo para volver a disparar que el tiempo que necesitan los tanqueros rusos. Por lo tanto, se cree que la probabilidad de alcanzar un objetivo para el Leopard debería ser de aproximadamente 98-99%. Una computadora balística también ayuda a lograr esa cifra tan alta en teoría. Nuestro
T-72B3 es más móvil debido a su menor peso, 46 toneladas frente a las 63 del alemán. Su cañón 2A46M-5 dispara proyectiles de mayor calibre que el Leopard 2A6 de la Rheinmetall, 125 milímetros ruso frente al 120 milímetros alemán. Pero el tanque T-72B3 tiene cargador automático, que como ya se mencionó, el Leopard no lo tiene, y proporciona al tanque ruso una mayor cadencia de fuego. Además, según la edición estadounidense de Military Watch, recientemente teniendo en cuenta la experiencia de combate en Ucrania, Rusia comenzó a actualizar parte de los T-72B3 al nivel T-72B3M2, lo que acerca significativamente los estándares de protección de las armaduras a los niveles del tanque más preparado para el combate del ejército ruso, que es el T-90M, que, como se informó, resultó ser mucho más tenaz en Ucrania de lo que se creía que podía llegar a serlo. Los cambios más evidentes, señalan los expertos estadounidenses, se relacionan con el refuerzo del blindaje lateral y el blindaje por encima de las orugas, muy similar a los del T-90M. También se están instalando nuevos lanzadores de humo y se está soldando la malla de acero que antes faltaba debajo de la torre. En una palabra, en términos de la totalidad de los indicadores, estos son rivales aproximadamente iguales en la batalla, pero sopesando todos los pros y los contras, el coronel Markus Reisner está seguro de que en la situación del duelo, el alemán aún tiene muchas más chances. Se necesitan 4 tanques T-72 para destruir un Western Leopard. En este caso se destruirían 3 72, pero el cuarto desactivará el Leopard. El jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Academia Militar ve algo más o menos así. En la filosofía de la futura batalla de tanques. Ni siquiera quiero entrar en una discusión vacía sobre si el coronel Reisner tiene razón. Bien, digamos incluso la peor opción para Rusia es que tenga razón. ¿Significa esto que la pronta aparición de la primera compañía en el campo de batalla prometida por el canciller alemán Olaf Scholz le dará a Ucrania al menos algunas oportunidades adicionales para una victoria final? No, en absoluto. Porque incluso si Ucrania recibe no 14, sino 100 tanques alemanes, se garantiza que cada uno de ellos en el frente será atacado muchas veces más que el nuestro, en una proporción mucho más desastrosa que 4-1 contra los Leopards. Sí tenemos que hacerlo, lo haremos porque tenemos todas las posibilidades de aplastar al enemigo en cantidad de tanques. Incluso si los países de la OTAN en un solo impulso se rasgan el ombligo en un intento de revertir el curso de las hostilidades en Ucrania. Y aquí, en resumen, está lo que se sabe de fuentes abiertas sobre el aumento de emergencia en el poder de los tanques rusos. Occidente está seguro, en total, que hay de 10.000 a 11.000 tanques de varios tipos y diferentes tiempos de fabricación en las bases rusas donde se almacenan armas y equipos militares, así como en servicio. Toda la OTAN es mucho más veces más pequeña que Rusia. Algunos de nuestros vehículos están siendo transportados ya apresuradamente por escalones desde sitios de inactividad a las plantas de reparación y modernización
para su restauración y puesta en marcha. Por ejemplo, en Chita, en la planta de reparación de tanques 103, se entregarán hasta 800 tanques T-62 desde las bases de almacenamiento en los próximos 3 años, que fue discontinuado en la Unión Soviética en los años 73 y viviendo tranquilamente sus vidas en algún lugar más allá de los Urales. Pues ahora, a moverse porque las trompetas los están llamando. Por lo tanto, solo desde Chita, nuestro ejército tiene la intención de recibir en promedio unos 250 tanques T-62 adicionales al año. Y ahora serán autos completamente diferentes a los de antes. Según el comandante del 50º Ejército y ahora diputado de la Duma Estatal, el teniente general Andrei Gurulev, estos tanques están regresando al sistema militar con modernas cámaras termográficas, visores nocturnos, blindajes con bisagras, protección adicional contra sistemas de misiles y lanzagranadas. Y la planta de reparación de tanques en Chita no es la única en nuestro país y todo se carga hasta las mismísimas fosas nasales. Enterrados de antemano y disfrazados como poderosos puntos de tiros blindados con un cañón de ánima lisa de 115 milímetros en la línea de defensas, estos miles de tanques T-62 podrán esperar tranquilamente hasta que los mismos Leopard 2A6 atacantes les expongan sus laterales más vulnerables o la parte trasera, y entonces ahí hablaremos nuevamente. No duerme por la noche y el único que queda en la planta de tanques de Rusia VZ en Nizhny Tagil, transferido a un modo de 24 horas, o sea que se están trabajando las 24 horas en esa planta. Hace unos meses comenzó a publicar diariamente sobre uno de los mejores tanques rusos modernos T-90 Breakthrough por día. Todos estos vehículos simplemente excelentes, puestos en servicio solo en abril de 2020, partirán inmediatamente de Ucrania en escalones tan pronto como estén listos. El ritmo de producción está creciendo, según Military Watch, en aras del trabajo del impacto en Breakthrough muy exitosos. La planta VZ incluso detuvo temporalmente el trabajo en el T-14 Armata, aún sin terminar, aunque potencialmente mucho más avanzado. Pero este sacrificio de Moscú, según creen los expertos estadounidenses, pronto permitirá que los Urales se entreguen al frente unos 800 tanques T-90 Prorip al año, según el nuevo ejército de tanques por año, en otras palabras. O sea, cada año un ejército de tanques de 800 T-90 Prorip. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que, según datos abiertos, al menos un centenar de Breakthrough ya están participando en las batallas en Ucrania. Solo 3 de ellos, según fuentes occidentales, se perdieron durante el año pasado, lo cual, si lo mirás, parece un resultado bastante decente dado el alcance y la ferocidad en los combates. Y volviendo al coronel austríaco Reisner, en total, según él, en los próximos meses, Rusia recibirá unos 2.000 tanques más de varios tipos, además de los que ya luchan en el frente. Por lo tanto, Ucrania pronto se enfrentará a unos 4.000 tanques rusos, la mayor parte de los cuales serán T-72, B-3 y T-90. ¿Cuántos tanques hay de los aliados occidentales y que se esperan recibir para la primavera? Lo cual es inaceptable para el ministro de Guerra, el soñador ministro de Defensa ucraniano Reznikov. Al menos 2 batallones, es decir, 100 tanques. Bueno, como dicen,
Los estamos esperando, señor. Los rusos saben que no pueden mantenerse al día tecnológicamente, sino que solo pueden recibir tecnología moderna con una enorme cantidad de tanques. Se lamenta el coronel Reiner. Pero, ¿qué nos importa vencerte con tecnología que no es tan moderna como la occidental? El resultado final importa, ¿verdad? Y parece que ya está predeterminado.